En menos de 4 años, el gobierno del presidente Luis Abinader ha reinaugurado 2 veces el Museo Nacional de Historia. Y lo peor es que las autoridades no le han dicho a la sociedad cuánto dinero invirtieron en esa remodelación. En su momento, la ministra Milagros Germán inauguró ese recinto con la vicepresidenta Raquel Peña. Y ahora Robertico reinaugura el museo con el presidente Luis Abinader, con bombos y platillos llenos de orgullo de una inauguración más, de una instalación que deja mucho que desear. En este evento dejan muy claro tanto Luis Abinader como Robertico Salcedo que son ignorantes. Así es. Y les voy a decir por qué. En el momento de la inauguración del museo, el presidente Luis Abinader le preguntó a Robertico, al ministro de Cultura, que cuántos años tenía cerrado ese museo. Y Robertico, con su ignorancia, le dice que no está seguro, pero que lleva más de una década. Cuando apenas hace algunos años se reinauguró el museo. Con esta pregunta, el presidente Luis Abinader muestra su ignorancia de algo a lo que él va a inaugurar. Tan fácil que es investigar, tan fácil que es tener dominio de lo que tú estás manejando en el caso de Robertico, ministro de Cultura, un individuo que ni siquiera sabe hacer una película. Nadie ve sus películas, ni mucho menos su programa de televisión. Pero hay que pagar la deuda política que tenía Luis Abinader con los Salcedo, porque el padre también está nombrado en Panamá como embajador. Después de haber sido 14 años alcalde de Santo Domingo, 14 años pisado, ya ustedes saben la funda que se metió, con el PLD, de repente pasa a ser del PRM y entonces hijo y padre, recibiendo dinero de los impuestos del dominicano. Vaya ignorancia de estos dos personajes. Es muy lamentable, realmente. Pero miren, señores, algo que llama muchísimo la atención, no solamente es que ellos no sabían nada del museo. ¿Cómo es posible que no supieran que ya se había reinaugurado el museo? Ya ustedes se imaginan el desastre que tienen en ese Ministerio de Cultura, porque en su cabeza está un ignorante de algo tan básico. Y una pregunta que yo estoy seguro que ustedes también quieren saber la respuesta con carácter de urgencia y por derecho, además. Todo ciudadano dominicano tiene derecho a saber en qué se gasta cada peso el gobierno. Es una obligación del gobierno informar, no es un favor y no debe de ser un secreto de Estado. ¿Por qué en su momento la ministra Milagros Germán y la vicepresidenta no dijeron cuánto se habían gastado en esa remodelación? ¿Por qué ahora tampoco Robertico ni el presidente dejan claro cuánto se dejó, cuánto dinero se gastaron en eso? Eso me parece fundamental. Así que si ustedes están de acuerdo en que tenemos que saber ese monto, escríbanlo aquí abajo, comenten, compartan el video, recomienden este canal a sus amigos y familiares para seguir creciendo. Y miren, el mismo director del museo, el señor José Guerrero Sánchez,
quien aplaudió obviamente que ese museo se reabriera, se invirtiera dinero, aseguró que esa estructura llevaba más de 12 años cerrada. Les voy a leer textual. Hoy, martes 28 de abril del 2026, es un día memorable para la República Dominicana debido a que el museo reabre sus puertas por daños a la infraestructura. La institución cerró por más de 12 años, por lo que la administración del presidente Abinader la reabre remozando su parte física, que incluye aire acondicionado, impermeabilización de techos, paredes, 13 nuevas salas, etc. Entonces, ¿qué fue lo que le hizo en su momento la ministra Milagros Germán? ¿Qué hicieron entonces? ¿Qué remodelaron? Porque eso que está describiendo aquí es básico. Eso es básico, eso lo tuvieron que haber hecho desde aquella remodelación. ¿O no? Es normal que Robertico Salcedo tenga esto porque sabemos que es un ignorante, sabemos que no tiene capacidad alguna para nada. La sociedad dominicana debería de exigirle también al señor presidente que lo vuelva a mandar a sus actividades de entrevistador, allá en el sector privado, pero no dirigiendo un ministerio tan importante como lo es Cultura. Pero el mismo poder se ha encargado de minimizar ese ministerio. Por eso es que no invierten, por eso es que pueden tener una caja chica con ese presupuesto. Por eso es que ustedes ven que una superministra, como lo planteaban en su momento Milagros Germán, propuso que había que poner como patrimonio cultural al casabe, o inmaterial, o gastronómico, como ustedes le quieran llamar. Vaya gran idea. Y ahora Robertico, que dice que hay que apoyar eso del casabe. Pero con una ignorancia así, de verdad que esto ya es de una risa sarcástica llena de coraje, porque yo no sé si a ustedes les dé coraje tener a un ministro incapaz y con esta mediocridad manejando tanto dinero de ustedes. Y entonces, señores, mientras el presidente Luis Abinader, muy contento, muy entusiasta, inaugura este museo, les voy a dar un dato muy interesante para que ustedes lo tengan claro. El gobierno del presidente Luis Abinader, en este último, más bien no, en este año, en lo que va del 2026, ha gastado 17.800 millones pagando los intereses de la deuda. De todos esos préstamos que ha pedido el presidente Luis Abinader, se ha pagado esto. Esto significa, entre otras cosas, que dinero que debe de estar destinado para mejorar las aulas de las escuelas públicas, pues obviamente no aparece. Eso significa que el dinero que debe de designar el gobierno para capacitar y para llenar de materiales a los maestros, pues tampoco aparece porque se va a la deuda, a pagar la deuda. ¿Cómo pretenden que los estudiantes dominicanos acudan a un museo cuando de raíz, de esencia, lo esencial, ¿verdad?, que es que en esas aulas se pueda estar creando el hábito de la lectura, el hábito de ir a museos, el hábito de aprender y el hábito de razonar? No se está dando precisamente por falta de esto. Y todo el dinero a la deuda, a los intereses, y siguen pidiendo prestado. Y les dije, en el 2026 se van a poner muy complicadas las cosas,
por el tema haitiano y porque el presidente va a seguir pidiendo dinero prestado y porque los partidos políticos ya van a empezar a hacer campaña muy sutilmente. Y el primer objetivo de esos partidos políticos, diría yo, organizaciones criminales que han asaltado a la sociedad dominicana de una manera descarada durante décadas, tienen que empezar a ahorrar y a buscar los miles y miles de millones de pesos que necesitan para el 2028, porque arrancando el 2028 es que se va a poner buena la cosa. Más con este desastre que está haciendo el PRM, más con estas malas decisiones que está tomando el presidente Luis Abinader. Se está equivocando constantemente y eso la sociedad no se lo va a perdonar, como por ejemplo esto que yo les estoy diciendo. ¿Cómo es posible que no sepan que se reinauguró ese museo? Y miren lo que dicen las autoridades que pasó en el 2022. En el 2022, cuando se reinaugura este museo, se indicó que las nuevas áreas instaladas eran salas de la patria y de los presidentes, de la era de Trujillo, de la guerrilla de Caamaño y de la colección de las piezas museográficas, así como el espacio, el Jardín de Hostos. Durante esa actividad que sucedió el día de ayer, el presidente Luis Abinader dijo que esas mismas áreas, las que les acabo de mencionar, como nuevas salas, también se remodelaron, pero que la única variación con la del 2022 fue el anuncio de la incorporación de una sala dedicada a la Guerra de Abril. Es imposible que el estudiante, porque esos museos, esos espacios donde hay historia, donde hay cosas que aprender, prácticamente o en su mayoría van enfocados a esos estudiantes. Claro que cualquiera puede ir, qué bueno que en una sociedad existan personas que cada vez más estén interesados, no importa la edad ni la profesión, que estén interesadas en saber la verdadera historia de su país, la verdadera, no la que manipulan ahí. Porque acuérdense que el poder manipula la historia y nos cuentan en los libros de historia desde el punto de vista del poder en su momento, tanto económico como político, de lo que quieren que sepamos y que se quede en el consciente de cada ciudadano con respecto de la historia y de los héroes y de los mártires y de todo lo que sucedió, dependiendo quiénes son los que estén en el poder. Esto hacen todos los países del continente. Dependiendo a quién hay que defender, contamos la historia de este país. El problema aquí es que se deja de invertir en esos colegios, en la educación básica, porque no le conviene al poder que ese muchachito empiece a crear ideas nuevas, razone, piense y tenga capacidad de cuestionamiento al poder. No le conviene. Y el gobierno y el poder sabe perfectamente bien que si esos chiquillos están bien alimentados y están bien educados, va a ser un grave problema cuando ellos empiecen a crear ideas nuevas. Por eso la estrategia de los países, sobre todo de este continente, que maneja Estados Unidos, no pierdan de vista eso. A México lo controla Estados Unidos, Argentina, Brasil, Panamá, porque todos los países, todos tienen deuda externa muy alta y ese dinero es autorizado por Estados Unidos. Son estrategias, entiéndalo bien. Entonces, si tenemos todo esto en los recintos de esencia de los niños de primaria, de secundaria, es obvio que no van a tener interés alguno en ir a visitar un museo.
porque desde chiquitos no se les crea ese hábito, ni en la familia, ni en la academia. Incluso los propios profesores de ellos no saben ni siquiera el verdadero motivo de la Guerra de Abril, por ejemplo. O no saben ni cómo murió Camaño. No lo saben. No saben cuántos tiros recibió el carro de Trujillo cuando iba rumbo a San Cristóbal. No lo saben. Es más, yo le pregunté un día a un profesor, ¿por qué a la casa de Trujillo en San Cristóbal le decían Las Caobas? Y no sabía por qué. No sabía por qué. No sabía quién había creado el CIM, por ejemplo. Entonces, de nada sirve crear un museo que, dicho, como ya se los dije, lo peor es que se reinauguró 2 veces. Como les digo siempre, el gobierno del presidente Luis Abinader ha corrido antes de aprender a gatear. Por eso tantos tropezones en 5 años, por eso tantas metidas de pata, por eso la sociedad dominicana se los va a cobrar en el 28, pero sobre todo, algo que va a cargar la sociedad dominicana durante décadas son todos los préstamos que hay que pagar hasta el 2050, 2060 y 2070. Nos van a mantener pobres, solamente trabajando para pagar deudas, deudas del gobierno y deudas tuyas, porque tienes que pedir dinero para poder sobrevivir. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.